Bienvenidos a este vídeo didáctico en el que veremos cómo se analiza un polímero termoplástico mediante la técnica de análisis instrumental denominada calorimetría diferencial de barrido. Veremos cómo se analiza un gráfico de calorimetría diferencial de barrido a un polímero termoplástico. El polímero utilizado es un PET, polietileno tereftalato. Determinaremos y mediremos su temperatura de transición vítrea, su cristalización fría y su fusión. Lo primero que debemos hacer es el ensayo de calorimetría diferencial de barrido al PET. Para ello, utilizaremos un equipo de TA Instrument. Una vez registrado el ensayo, lo analizaremos con el programa que TA Instrument ofrece para el análisis de gráficos de DSC. Abrimos el programa que TA Instrument ofrece para el análisis de gráficos DSC. Abrimos el archivo PET1 y nos aparece una pantalla en la que vemos los datos de la muestra. El nombre de la muestra, su peso, un dato muy importante ya que los resultados se obtienen por unidad de masa, la persona que lo ha realizado, el método empleado. En este caso se ha realizado un único calentamiento hasta 300 grados empleando una velocidad de 10 grados por minuto. Seleccionamos cómo queremos la gráfica. En este caso, las transformaciones exotérmicas se representarán en el eje Y positivo. La constante de celda es un parámetro del equipo. Si nos vamos a señales, elegimos el flujo de calor en el eje Y y en el eje X la temperatura. En cuanto a las unidades, seleccionamos grados centígrados para la temperatura y vatios partido gramo para el flujo de calor. Seleccionamos todo el rango. Ya tenemos el gráfico. Vemos las tres transiciones térmicas características de este material. Lo primero que aparece es la transición vítrea. Tiene forma de escalón. Se produce un cambio en la tendencia de la línea base hacia valores menores. La TG, o temperatura de transición vítrea, marca el cambio de comportamiento dúctil a frágil del polímero. Por debajo de la TG, el polímero tiene restringido el movimiento de sus cadenas, comportándose de un modo frágil. A temperaturas mayores que la TG, el comportamiento del polímero es dúctil. Para medir esta transición, nos vamos a análisis, temperatura de transición vítrea y definimos la zona. Delimitamos este escalón y damos a Intro. Nos dan tres temperaturas, la del inicio de la transición, el final de la transición y el punto de inflexión. Este punto de inflexión, esta temperatura, es la que se da normalmente como TG, en este caso 76,36 grados. La segunda transición térmica que aparece es un pico exotérmico, la cual no es habitual en la mayoría de los polímeros termoplásticos. Se debe a una cristalización en frío característica del PET. Esta transición se produce porque el proceso de enfriamiento desde el líquido no ha sido lo suficientemente lento como para permitir una correcta recristalización. De ahí que al calentar el material a unos 120 grados, estemos favoreciendo la movilidad de las cadenas, permitiendo reordenarse y cristalizar del todo. Para analizar esta transición, nos vamos a integración lineal del pico. Delimitamos el pico, intro, y obtenemos la temperatura de inicio del pico, la temperatura máxima, así como la energía involucrada en esta transición por unidad de masa. Por último, tenemos un pico endotérmico, asociado a la fusión del polímero, la fusión de la parte cristalina. Para analizarlo, realizamos el mismo proceso que con la cristalización. Delimitamos el pico
Intro. Obtenemos la temperatura de inicio del pico, la temperatura máxima de la transición y la energía involucrada por unidad de masa. De esta manera queda analizado el DSC del PET. En este vídeo didáctico hemos visto cómo se analiza un gráfico de calorimetría diferencial de barrido a un polímero termoplástico. El polímero utilizado es un PET y hemos analizado su temperatura de transición vítrea, su cristalización fría y su fusión.